nos genera mucha preocupación. ¿Qué es lo que están, digamos, sucediendo con las MIPYMES en el país? Hay 1.600.000 MIPYMES en Colombia. 7 de cada 10 MIPYMES están cerradas. La plata siempre se va a Nunca le llega que tiene que llegar. En el país están trabajando y alrededor de 7,8 millones de empleos a nivel nacional se encuentran en riesgo. 65.000 en Manizales, 7,8 millones de empleos de las MIPYMES a nivel nacional. Esto, Dulfari, expliquémosle, esto hace parte de una encuesta que a nivel nacional realizó ACOPI. Expliquémosle a los periodistas pues, de qué se tratan estas dos preguntas que les hicimos a los empresarios. Los empresarios, sí, Darío. Esta encuesta es la que nosotros a nivel nacional, ACOPI nacional, elabora, es una encuesta de percepción que se hace trimestral. En este momento, esta encuesta lleva alrededor de un mes ya publicada, no se han actualizado, pero para que se den cuenta que estas dos laminitas, estas dos imágenes nos dicen muchísimo. Entonces, la pregunta más relevante de toda la encuesta que hicimos es, ¿considera que dentro de los próximos 6 meses, estamos hablando de que ya esta se publicó hace un mes, el comportamiento de su cartera se podría ver afectado? El 64% obviamente dijo que estaba entre el 0 y 100 millones de pesos. En relación a esta información, podemos decirles que la cartera, la cartera de estas empresas, pues inicialmente cuando se hicieron ¿cómo se le dice a eso? Las pruebas piloto, pues en cada ciudad para el tema de mirar si funcionaba la cuarentena y demás, que después se convirtió obligatoria, esa. Las empresas tenían mucha esperanza de que esa cartera se pudiera pagar en el transcurso del mes de marzo, ¿sí? Cuando ya esto se convierte obligatorio, que ya pues viene el mandato de presidencia, las empresas pues empiezan a recibir de sus proveedores o clientes la noticia de que no pueden pagarles. ¿Eso qué quiere decir? Que el recurso que ellos tenían, porque muy pocas tenían ahorros, pues se la fueron consumiendo ¿en qué? En pagos de salarios y en pagos de préstamos que tienen muchas en bancos. Eso agotó totalmente el recurso que ellos tenían, o sea, Caja hasta hace un mes pues estaba pensando en la quincena pasada, la pudieron soportar, pero pues ya pasamos un mes. Lo que quiere decir que sin Caja, pues estas empresas están a punto de cerrar. Hay muchas que ya cerraron, no tengo exactamente la cifra, pero hay muchas que ya cerraron y las otras están pensando entonces qué vamos a hacer en esta quincena cuando no tenemos con qué pagar los empleos. Y la segunda fichita dice que cuenta con un plan de ahorro para sobrellevar la eventual crisis. Nos dimos cuenta que el 82% pues no estaba preparado, pues nadie estaba preparado para esta situación. Y hay que recordar que la microempresa trabaja o se sostiene de lo que vende, ¿sí? Si bien sabemos que la microempresa se ve afectada por sus proveedores o por sus clientes cuando venden un producto o un servicio y estos tienen que esperar entre 2 y 3 meses para el pago, pues estas empresas pues se quedaron ilíquidas desde hace más de un mes, lo que quiere decir, lo que quiere decir que estamos en una situación supremamente delicada. El resultado es que del 17.57% que cuenta con un plan de ahorros, el 90% lo tienen proyectado a 3 meses, les estoy hablando de hace un mes, y ya con los sondeos que hemos hecho, no con la encuesta, sino a nivel gremial, o sea, llamando telemercadeos, acercándonos al sector empresarial, pues de estos 3 meses ya no queda nada. Es decir, la baja capacidad de ahorro que tienen las micro y pequeñas empresas en el país y lo que explica Dulfari es en lo que se ha ido yendo y es en el pago de nóminas. Este dato ustedes lo conocieron, lo otorgó Confa hace 2 días y es que se calcula que en Manizales ya se han perdido 7.298 empleos al momento, siendo el sector de construcción, el sector de actividades inmobiliarias empresariales y el sector
de industrias manufactureras, pues los más golpeados hasta este momento precisamente por las actividades de aislamiento. Bueno, la propuesta que tiene la Asociación Colombiana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas para hacerle frente a esta situación es la siguiente. Considerando que el confinamiento, las medidas de aislamiento están afectando a cerca de 7,8 millones de trabajadores de este sector, siendo esto el sector más grande generador de empleo en el país y en cada una de las regiones, la propuesta es que el gobierno nacional, que es el único que tiene músculo financiero para hacerlo, realice un aporte, un subsidio a la nómina de un salario mínimo legal vigente por cada uno de los 7,8 millones de trabajadores. Es decir, que el gobierno subsidie las nóminas de las micro y pequeñas empresas, por lo menos por 3 meses, que es más o menos el estimado pues, que se ha realizado que puede durar el aislamiento físico y las medidas de confinamiento. Esta medida significa alrededor del 0,71% del Producto Interno Bruto de manera mensual. ¿Qué es lo que tienen que hacer las empresas si se llegara a dar esta medida? Tienen, por supuesto, que preservar los empleos. Lo que no queremos desde el gremio es que después de la crisis sanitaria se venga una emergencia económica y laboral muy grande, donde tengamos miles de empresas cerradas y donde tengamos millones de empleos extinguidos, porque la recuperación y la reactivación económica sin lugar a dudas van a ser mucho más complejas. Creemos que este gasto por parte del gobierno nacional se justifica por la emergencia que vive el país, se justifica por la situación, pero además termina siendo un gasto social y una inversión porque nos va a permitir que la reactivación económica sea mucho más fácil. No es fácil montar una empresa de la noche a la mañana, mis estimados periodistas. No es fácil recuperar un empleo de la noche a la mañana y es mucho mejor que así queden golpeadas las empresas y así incluso los salarios de los trabajadores disminuyan, porque como lo decía Dulpari, el promedio en la micro, pequeña y mediana empresa del salario es de 1,5 millones de pesos. Así se disminuyan a un salario mínimo, pues va a ser mucho más fácil la recuperación si las personas pueden mantener por lo menos estos ingresos. Además, con lo que esto genera, por ejemplo, en la demanda, es decir, un trabajador que reciba un salario mínimo muy seguramente va a poder seguir pagando servicios públicos, muy seguramente va a poder seguir pagando plan de celular, muy seguramente va a poder seguir mercando, va a tener, por supuesto, limitaciones, pero va a seguir, digamos, generando la demanda que también necesita la economía en este momento y en el momento de la reactivación, y va a tener, por supuesto, muchos mecanismos para evitar la pobreza y para evitar que las necesidades básicas no las pueda satisfacer. De lo contrario, lo que vemos en el sector, y por eso les hemos planteado, digamos, que esta foto completa y este panorama general, lo que vemos es que muchas empresas empiecen a cerrar y muchos trabajadores necesariamente pues se queden sin trabajo, con lo que esto implica para la vida de las personas, para la vida del tejido empresarial de las regiones y para la vida de regiones como Manizales y Caldas, que históricamente han sido regiones industriales, a pesar de que en los últimos años se haya un poco extinguido esta actividad, pero ustedes bien saben que Manizales fue una de las precursoras del capitalismo en Colombia, que con las divisas que se conseguían a través de la exportación del café se empezó a generar industria, y por eso la industria manufacturera, la industria metalmecánica, la industria de autopartes, la industria de alimentos y una serie de industrias asociadas a estas actividades son muy, pero muy importantes, no solo a nivel regional, sino a nivel nacional e internacional. No por eso pues tenemos empresas que precisamente brillan con luz propia en otras regiones del mundo, y queremos que esta tradición pues no se pierda en el país. Finalmente, ¿qué ejemplos tenemos de otros países en que se haya dado? En el Reino Unido se han anunciado subsidios de 10.000 libras para las 700.000 empresas más pequeñas. 10.000 libras son algo así como 40, 50 millones de pesos. Esto, digamos, lo que hace es precisamente mantener, digamos, el flujo de caja de las empresas, pero además el Estado está estimando pagar subvenciones de hasta el 80% del salario de los trabajadores si mantienen la nómina. Dinamarca, el gobierno va a cubrir el 75% del sueldo de las empresas privadas que están en riesgo de cubrir las empresas, y esta medida se toma por 3 meses. Alemania está subsidiando hasta el 90% del costo de la nómina durante estos 3 meses.
Venezuela, Argentina y Perú, para que ustedes no nos digan pues que estamos mirando fuera del tiesto y que estamos mirando economías desarrolladas. También están tomando medidas similares. El gobierno peruano anunció que va a subsidiar hasta el 35% de los salarios de los empleados que ganen menos de $428. $428 al tipo de cambio hoy son un poco más de 1.600.000 pesos, es decir, quienes ganen menos de 1.600.000 pesos le está subsidiando alrededor de 600, 700 mil pesos, esto convirtiéndolo a Colombia. En Venezuela también se ha dado un subsidio de nómina para las pymes durante 6 meses a partir del mes de marzo, y en Argentina se va a cubrir el equivalente a un 50% o hasta el 100% del salario mínimo, que en Argentina es de cerca de 1 millón de pesos. Nueva Zelanda, Australia y Canadá tienen medidas similares. Y finalmente, este es el gasto, esto nos lo encontramos del Banco Interamericano de Desarrollo. Hasta ahora Colombia ha realizado un gasto muy bajo para atender la emergencia. Comparados con países similares como Perú, estamos invirtiendo pues 10 veces menos de lo que están invirtiendo para esta emergencia. Perú está gastando el 12% del Producto Interno Bruto en atender la crisis del coronavirus en todos los aspectos, mientras que Colombia hasta ahora está invirtiendo un poco más del 1%. Lo que le pedimos al gobierno nacional es que precisamente para mantener los empleos, para salvaguardar las empresas, para garantizar la demanda en medio del aislamiento y en la reactivación económica, y para garantizarle condiciones dignas de vida a millones de colombianos, pues acceda a la petición del subsidio a la nómina de las micro, pequeñas y medianas empresas. Don Cristian. Bueno, Darío, pues ahora por el chat les estaba escribiendo a las personas que tengan alguna pregunta. Si desean, me la escriben por ahí, me la pueden escribir también a mi WhatsApp. Si no, pues la pueden hacer directamente o me indican quién va a preguntar y acá les vamos dando pues turno para que la doctora Dulfari o el doctor Darío les puedan responder. Carolina Reina de Caracol Radio tiene una pregunta. Carolina, adelante. Muy buenos días, bueno, para todas las personas que están acá integradas y para quienes lideran este encuentro. La pregunta, son varias preguntas. Uno, pues ya lo estábamos escuchando un poco, el mapa de afectaciones en el departamento de Caldas, pero esto referente a cuáles son los sectores que, digamos, inicialmente se pueden reactivar y puede que se salven de toda esta catástrofe económica que se prevé, y también cuáles serían los sectores a los que más hay que apalancar en el sentido en que obviamente no van a iniciar como todos los demás. Otra de las preguntas es qué tan favorable para una empresa caldense es acceder a todo este tipo de préstamos y financiamientos que está dando el gobierno, que están dando a través de los servicios públicos y otras entidades. Y por último, esa propuesta de pronto que señalo, y ustedes me corrigen si no es así, de bajar los salarios. ¿Sería por un tiempo? ¿Cómo la harían? ¿Sería prioritario unos sectores? ¿Cuál es en sí la propuesta para ver si es una opción para que la gente igual reciba algo, pero no reactivaría del todo el comercio? ¿Cuál sería como las aristas de esta propuesta? Bueno, yo le puedo, Darío, yo le puedo responder la primera. Yo no alcancé a anotar, fueron como 4 preguntas. En el tema de la reactivación de los sectores productivos en Caldas, como bien sabemos, se tienen que montar unos protocolos muy rigurosos para que los sectores productivos inicien sus labores. Por lo que sabemos, el sector construcción se está reactivando paulatinamente. Eso significa que todo este sector productivo está trabajando para cumplir con las exigencias de los protocolos, ¿sí? Antes de que se diera la noticia por parte del gobierno nacional en la reactivación de estos sectores productivos, pues ya venían algunos sectores productivos trabajando, como el sector alimentos, como el sector textil y confección, estas empresas de domicilios. Entonces, tenemos varios sectores productivos que han estado trabajando y eso es muy, muy positivo, ¿cierto? Porque pues no estamos del todo cerrados económicamente. Creemos que
Después de que se abra con todas estas condiciones el sector construcción, pues entonces paulatinamente se va a empezar a abrir el sector comercio, ¿sí? Porque sabemos que para la construcción se necesitan una cantidad de materiales de construcción para poder hacer sus labores. Por lo pronto, todos estamos trabajando desde gobernación, alcaldía, comité intergremial, todos los gremios estamos trabajando para aportar en esos planes de protocolo, que si bien todos hacemos parte de cada sector productivo, pues tenemos que delimitar algunas actividades. Eso con el tema de reactivación de sectores productivos. Con el tema de acceso a créditos de las MIPYMES, nosotros podemos decirles que ha sido muy complicado, no solamente aquí en Caldas. Ya les contaba que a nivel nacional este es como el pan de cada día. Tenemos muchísimos microempresarios que han mandado sus videos, sus solicitudes, sus quejas. Cuando llegan al banco, pues obviamente el banco, entendemos que el banco no puede perder, aún teniendo claro que el presidente ha respaldado en un 90% las garantías de los pagos de los microempresarios. Pero hemos encontrado que el sector productivo más grande, las empresas más grandes, han accedido a muchos de estos créditos, pues dejando sin recursos a las que pueden acceder. Y las que no pueden acceder, que es el número más alto, pues es porque no tienen garantías. Ellos no los respalda ninguna garantía, ellos están pidiendo préstamos para las nóminas, porque hay que recordar pues que ellos están endeudando para pagar unas nóminas que no van a tener no van a producir, porque todos sus colaboradores se encuentran en casa, no porque quieran, sino pues porque la crisis no lo permite. Entonces ha sido muy complicado. La lucha con el gobierno nacional y con los bancos ha sido que por lo menos nos abren la puerta, que por lo menos nos ayuden a solventar esta necesidad inicial que son las nóminas. Es que no estamos viendo microempresarios o empresarios que lleguen al banco a decir, venga, yo necesito un préstamo para comprar materia prima. No es para eso. Eso es para dirigido al pago de las nóminas de estos colaboradores. Darío. Sí, para complementar lo de Carolina, a ver, frente a lo que señala Dulfari de los bancos, se conoció esta semana que 7 de los principales bancos del sistema financiero, que son más o menos el 60% del sector, contrario a reducir las tasas de interés en los créditos, los subieron. Eso fue una denuncia que hizo el congresista David Barguil en el Congreso de la República en la Comisión Tercera. Es decir, que las medidas o los llamados que ha venido haciendo el gobierno nacional a este sector han sido absolutamente insuficientes. Por el contrario, lo que han hecho es subir las tasas de interés, y lo que han hecho además es redistribuir utilidades con la liquidez pues, que les garantizó el Banco de la República. Es decir, que realmente por lo menos, digamos, la experiencia y lo que nos están contando muchos empresarios es que esa no ha sido una salida. Además, el Banco de la República, esto lo decía yo esta semana, no redujo las tasas de interés como lo debía haber hecho. Hay países como Perú que la redujeron al 1,5%, o países como Estados Unidos que tienen las tasas de interés en el 0% debido a una decisión de la Reserva Federal. Es decir, que son insuficientes las medidas, pero es algo más, Carolina y periodistas. Incluso si la tasa fuera cero y si los créditos estuvieran fluyendo de la manera en que pudieran fluir, no es solución hoy para las empresas esto, debido a lo que hemos señalado. Los ahorros se agotaron, los préstamos se dan para pagar nómina, y en la medida en que las empresas no estén activas y no estén produciendo, pues esos son créditos simplemente de alguna manera para aplazar el cierre, para aplazar la quiebra, y por eso pues la petición de acopio es este subsidio a las nóminas por parte del gobierno nacional. Lo otro, el dato de Manizales frente a los sectores más vulnerables, digamos, tiene que ver sobre todo con el tema del comercio. Restaurantes, hoteles, comercio, bares es el sector más afectado. Este es el sector que genera 4 de cada 10 empleos en Manizales, y va a ser uno de los sectores que muy seguramente va a ser de los últimos en reactivarse plenamente. Sabemos que muchos están adaptándose a la situación a través de domicilios, ingresando a plataformas digitales y virtuales, pero lo cierto es que ya se han reducido una cantidad importante de empleos en este sector,
y este es quizás el sector, digamos, donde tendrían que priorizarse precisamente de llegar los subsidios por parte del gobierno nacional, ya que como lo señala Dulfari, digamos que hay otros sectores que de a poco se están reactivando, la construcción debido a lo que han permitido los últimos decretos de que obras civiles y de que obras incluso particulares empiecen perdón, obra pública y obras civiles empiecen a reactivarse con medidas de seguridad extremas, y en el caso de las industrias manufactureras que apenas se está construyendo los protocolos, así que todavía es incierto cuántas van a poder volver y cuántas no, pero queremos también que se entienda un poco, el llamado nuestro no es a que se levante la cuarentena de ninguna manera, sino que manteniendo las medidas sanitarias que tenga que tomar el gobierno nacional para evitar la propagación, pues tengan un alivio las empresas. Es decir, que en concreto, como lo señalábamos ahora, la propuesta va dirigida a los sectores más vulnerables, alrededor de 7.8 millones de empleos a nivel nacional. En el caso de Manizales, nosotros calcularíamos que unos 65.000 empleos fueran subsidiados con un salario mínimo por parte del gobierno nacional. Bueno, perfecto. Darío y doctora Dulfari, hay una pregunta que nos hace Paula de Caracol Radio, y es que si ustedes en este momento, con las cifras que de pronto puedan tener con sus afiliados acá en Caldas, ¿saben cuántas personas han perdido el empleo en esta regional, en esta zona del país? Y dice también la pregunta que si consideran que con esta propuesta se pueda volver a contar con ellos, es decir, si haya forma de tenerlos nuevamente contratados. Pregunta Paula Rodríguez de RCN. Pues tenemos el dato que otorgó Confa esta semana, que en todo caso está actualizado hasta el 20 de abril. Nosotros les vamos a enviar la presentación que les acabamos de hacer, pues donde está toda la pormenorización de los datos, y el dato es que se han perdido en Manizales, el de Caldas no lo tenemos aún, 7.298 empleos, es decir, más de 7.000 empleos, ubicados principalmente en actividades inmobiliarias y empresariales. Ahí es donde se han perdido la gran mayoría de empleos, 2.900, en construcción 1.610, en industrias manufactureras 962 empleos. Es decir, ese es el dato de Manizales a hoy otorgado por Confa, 7.200 empleos perdidos. Si se llega a aprobar la propuesta del gobierno nacional, muy seguramente pues muchos de estos empleos se puedan reactivar, porque obviamente lo que están haciendo los empresarios y los comerciantes no es despedir por gusto, porque además sabemos que las medidas jurídicas para hacerlo no son fáciles. Es decir, solo por el hecho de que se haya declarado la emergencia económica en el país, social y ambiental, no es óbice para que los empresarios y comerciantes puedan alegar la fuerza mayor o alegar que es un caso fortuito y despedir a la gente. No, tienen que hacer, digamos, primero acordar planes, reducir jornadas, es decir, andar todo un camino de buscar arreglos, y si al final no es posible porque simplemente los recursos no dan para pagar la nómina, pues ahí sí, digamos, los despiden o pueden tener la posibilidad, pero sabemos que no los están despidiendo por gusto, sino porque materialmente no pueden sostener las nóminas, y creemos que si se llega a aprobar este subsidio a las nóminas, muchos de estos trabajos se van a recuperar, porque los empresarios, los comerciantes obviamente van a querer volver a tener, digamos, su nómina completa para cuando llegue la realidad generar sus actividades productivas de la mejor manera. 7.298 empleos se han perdido en Manizales. Vale, doctora Dulfari, ¿algo para agregar? No, está perfecta la información de Darío. Solamente quiero contarles que desde la regional, como todas las regionales, estamos actualizando cada semana la información. Nosotros estamos haciendo un sondeo con las empresas de todos los sectores productivos que están afiliadas y las que no están afiliadas, para poder entregar datos muy precisos. Perfecto. Tengo aquí, antes de ir con Diego Garzón, tengo una pregunta de uno de los empresarios de la ciudad que se ha conectado con nosotros, y pues hace primero esta acotación. Darío, buenos días. Saludos a todos. Es que una ayuda económica nos impulsa a no cerrar. La solución no puede ser solo créditos y cargar el peso de todo. La recuperación de las microempresas, sobre todo en el tema de restaurantes, podemos demorar
como mínimo 6 meses luego de apertura, dado el miedo que queda en el ambiente sobre el uso de espacios públicos. Y luego haces la siguiente pregunta. ¿La propuesta al gobierno sobre esa ayuda en salarios se estaría desarrollando en qué tiempo o con qué tiempo proyectamos para dar un parte de tranquilidad a nuestros empleados? ¿Qué planes de contingencia se tomarían para la ciudad para fortalecer? Pero no, primero es esa pregunta, doctora Dulfari y Darío. ¿La propuesta al gobierno sobre esta ayuda en salarios se estaría desarrollando en qué tiempo o con qué tiempo proyectamos o contamos para darle un parte de tranquilidad a los empleados? Pues como les decía al inicio de la entrevista, se han mandado 2 comunicaciones al presidente Duque, aparte de las reuniones que se han tenido a nivel nacional. La propuesta ya se tiene y lo que pensamos es que en el momento en que el gobierno lo apruebe o nos dé alguna solución frente a esta propuesta que le estamos entregando, pues partiría iniciaría a partir del momento en que ellos aprueben esta propuesta. Y por supuesto, lo que estamos pidiendo es que inicialmente sean 3 meses para el pago de salario, que si él aceptara en el transcurso de este mes, estaríamos hablando que estaríamos beneficiando a la microempresa entre mayo, junio y julio. Y lo que se me olvidó responder ahora sobre que si esto del tema de la reducción de los salarios se continuaría haciendo. La verdad es que en este momento lo único que sabemos es que el sector microempresario quiere salvar empleos. De ahí para allá, como lo decía Darío, es muy complicado darles esa información porque no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar después de que esto se termine. No sabemos ni siquiera qué va a pasar finalizando este mes cuando el empresario ya no tiene un solo peso para pagar nóminas. No sabemos, o sea, estamos en el limbo. Estamos esperando que el gobierno nos escuche y que el sector empresarial, la MIPYME, pues por supuesto apoye esta propuesta. Pero en este momento no sabríamos ni fechas, ni sabríamos si el sector sobreviviría a toda esta crisis. Igual el llamado frente a la pregunta es que las medidas sean efectivamente de urgencia y de emergencia. Es decir, se está planteando, ayer se planteó precisamente con el ministro de Comercio, nos contaba nuestra directora Dulfari, en una reunión un poco pues atropellada, medio de afán, digamos sin el rigor pues que se debería analizar esto. Esperamos, por supuesto, seguir insistiendo para que ministro de Hacienda y presidente, que finalmente son los que le pueden dar la bendición a esta propuesta, la analicen de la mejor manera, pero el llamado es ya, o sea, no podemos hacer como la compra de los respiradores que van a llegar en octubre, pues esperar que las medidas lleguen en octubre. Las medidas tienen que tomarse ya, porque de lo contrario, pues van a seguir cerrando empresas. Y un poco lo señalaba, pero lo recalco acá, este es también un llamado para que el señor gobernador de Caldas, Luis Carlos Velázquez, para que el señor alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, y el resto de 26 alcaldes del departamento, para que los 5 representantes a la Cámara y para que los 3 congresistas que tienen relación con Caldas defiendan esta propuesta ante el gobierno nacional. Sabemos que las entidades municipales y departamentales son las que menor capacidad fiscal tienen para atender esta emergencia, y que una medida como esta de subsidiar las empresas puede generar muchas ayudas y muchos alivios, porque las entidades municipales y departamentales son de alguna manera las que están chupando la parte más fea de esto. Son las que están viviendo todos los días cacerolazos porque la gente está sin comida, son las que están viendo cómo las empresas empiezan a cerrar, son las que están viendo cómo los trabajadores que se quedan sin trabajo solicitan subsidio de desempleo, se quedan sin plata para mercar, y por eso también les pedimos, y lo vamos a socializar con ellos, que ojalá ellos nos hagan eco precisamente de esto. Cristian, está conectado Carlos Eduardo Sosa, que es el gerente de Normandí. Carlos Eduardo quiere contarnos su percepción precisamente de cómo va la situación y de toda esta propuesta. Entonces le propongo que le demos paso al doctor Carlos. Claro que sí, claro que sí. Doctor Carlos, adelante. Buenos días a todos. Dulfari pues me contó ayer que iba a ver esta reunión. Le estaba contando pues que en el caso de Normandí pues es una empresa de alimentos. Estamos en el segmento que el más beneficiado con esta crisis por muchas razones. Primero pues no paramos en ningún momento.
hemos tomado como todas las precauciones desde el día cero, incluso una semana antes creo que la tomamos. Sabemos de la gravedad de la parte industrial, pues yo estoy en varios sets con una red de gerentes, se puede decir así, para entender un poquito la situación de los otros. Lo que hemos tratado de hacer también es empezar a motivar las compras todavía más en la ciudad y a motivar incluso a otros empresarios a reinventarse para que nos provean a nosotros de ciertas cosas que nosotros compramos por fuera. Entonces, digamos que de una u otra forma tenemos que empezar a trabajar directamente con aquellos porque en teoría tenemos que reinventarnos. En el caso de Normandie, nosotros manejamos un canal institucional que prácticamente se vino a cero. Todavía no se ha reactivado todo el PAE, no se ha reactivado todo el tema de inversión a nivel nacional en cuanto a productos para la parte escolar, que de ahí, digamos que para nosotros era casi el 25% del negocio. Pero entonces empezamos a buscar por otros lados y hemos encontrado también pues cómo atender a hospitales, cómo atender prácticamente a cárceles que antes no atendíamos bien, cómo atender a otro rubro y de una u otra forma pues la invitación a todos a todo este segmento pues que tiene problemas y que no han podido arrancar, pues empecemos a buscar otras posibilidades, incluso pues dentro de todas las industrias que están trabajando dentro de Manizales puede ser una opción. Normandie sigue, digamos, actualmente, antes de la crisis estábamos en 302 empleados, hoy en día estamos casi en 330, hemos generado empleo. Prácticamente la línea de arepas fue la que más creció porque lastimosamente pues todo este tema de arepas, digamos que no industriales, sino de casas o garajes o industria pues, informal que la Secretaría de Salud pues fue lo primero que paró justamente por la posibilidad de contagio ahí. Entonces, hemos generado mucho empleo ahí en ese tema y estamos, digamos que entrando en muchas tiendas que finalmente antes compraban informalmente. Por ahora, digamos que no nos hemos acogido a los beneficios, digamos, que ha dado el Estado. De hecho, en la parte parafiscal tampoco nos vamos a acoger. Creemos que hay recursos que necesitan otras empresas y que mientras las empresas que actualmente puedan estar trabajando, puedan estar generando los ingresos. De hecho, pues, el Grupo Éxito, que es uno de los grandes clientes nuestros, pues está adelantando pagos ante lo que era normalmente a 90 días, hoy se está dando a 30 días, eso ayuda al flujo de caja de las organizaciones. De hecho, pues muchas de las empresas también están adelantando pagos en la medida de lo posible y eso nos ha ayudado a aliviar también caja, pero digamos que Normandie todavía no tiene el efecto, digamos que estamos en ese segmento beneficiado y que no solamente está generando empleo, los ingresos siguen llegando porque no solamente el canal tienda a tienda, sino los autoservicios también han sido muy beneficiados con este tema. Luego, no hay necesidad de que incurramos en favorecernos creo yo, de algo, de platas que realmente necesitan otras empresas. Luego, estoy en la parte buena, digamos que en teoría del efecto coronavirus y pues estamos aprovechando, generando empleo y tratando de hacer las cosas lo mejor posible, cuidando a todos los empleados, montando todos los protocolos que estén a nuestro alcance. Incluso pues optamos por traer a todos los empleados por buses que también fue otro segmento de no buses, sino de vans que quedaron por el tema de los colegios, quedaron digamos que divagando en el sentido de la palabra. Entonces lo estamos contratando para traer a nuestro personal. Eso también en el momento que empezamos a crear empleo, o por lo menos las nuevas personas que fueron llegando, prácticamente lo hicimos con un efecto de cabezas de hogares, o sea, tratar de que esas familias que quedaron sin empleo por lo menos tuvieran un sustento y le estamos dando prioridad a esas personas.
En fin, yo creo que esa es más o menos como la historia y bueno, lo que podamos ayudar a nivel de empresas, a nivel aquí, sobre todo en la parte de Caldas, pues bienvenido. Seguimos en un proceso de donaciones, no solamente con ACOPI, sino con la alcaldía, con las cárceles, con todo el tema de ancianatos. Activamos una donación permanente pues, para que tuvieran ese recurso y lo vamos a hacer durante todos estos, por lo menos durante todos estos 6 meses que creería que va a durar todo esto por ahora. Luego, pues el parte de este lado pues es positivo en el mejor sentido de la palabra, pero con toda la disposición para ayudar a todo el gremio y a COPI especialmente, pues que aunque Normandí fue creciendo y fue creciendo, pues fuimos acopistas y lo somos ahorita y queremos seguir apoyando pues el gremio de pymes, pues que en este momento sabemos que está muy golpeado. Bueno, perfecto. Continuamos entonces. Diego Garzón de Noticaldas, usted va a hacer la pregunta en cámara. Bueno, mucho gusto para todos, muchas gracias. Muy contentos de estar en esta teleconferencia, esta rueda de prensa virtual. Estamos también en vivo y en directo por Noticaldas. Teníamos una duda, esta mañana me llamaba el señor Carlos Vázquez de Cibarca haciéndome una pregunta y quiero compartirla con ustedes si la escuchan, si no pues yo se las pongo en contexto. Diego, le escuchamos perfectamente, cuéntenos. No, puso una grabación. No, Que no la pero no se escucha. No la cuento. Okay. Bueno, ellos plantea el doctor no, Carlos que si el pago de facturas podrían ser por 3 meses como una solución para los comerciantes de Manizales. Es una propuesta pues que están dando, él tiene esa inquietud, ¿ustedes tienen de pronto alguna respuesta para esto? ¿Cuál es la pregunta? Darío y doctora Dolfari, la pregunta es, Diego, si más no estoy, tiene que ver con el tema de servicios públicos para el sector comercio. Si conocen ustedes y en este momento las empresas de servicios públicos, en este caso energía, acueducto y gas combustible, pues va a tener alguna flexibilidad en los pagos. Pues lo que sabemos por parte de la CHEC, que además es una empresa que está también afiliada a COPI Caldas, es que están dando algunos beneficios para los sectores productivos. Lo que sí está claro es que gratis no van a dar nada, absolutamente nada. Han flexibilizado, por ejemplo, para el estrato 1, 2 y 3, que creo que está, es más, la publicación está en redes sociales desde ACOPI y hay un video pues, que el doctor Jairo compartió por todas las redes donde explica perfectamente cómo se va a subsidiar a todos estos sectores productivos desde la comunidad en general, estrato 0, 1, 2, 3, y creo que ahorita van a cubrir 4 y 5. Con relación a al sector empresarial, también en este momento están trabajando en el tema de no subsidiar, pero sí aplazar los pagos. Él estaba hablando más o menos de unos 6 meses, 8 meses, para poder aplazar esos pagos sin que se tenga que cortar la energía, suspender la energía, porque al contrario, lo que se está haciendo desde la CHEC es reactivando la energía a toda la comunidad y especialmente a este sector productivo, pues ellos están trabajando muy juiciosos para ver cómo apoyan este sector. Yo sé que Darío ahorita les va a contar una reunión que tuvimos con ellos esta semana donde de verdad queremos apoyarlos, queremos mirar cómo estos sectores productivos se encuentran en esta situación en donde nos alineemos bajo propuestas muy claras y que nos podamos beneficiar todos. Darío. Sí, no, de manera muy breve, frente a servicios públicos, la pregunta que hacen ellos, el decreto 517 del presidente de la República habilitó a que alcaldes y gobernadores puedan asumir el pago de los servicios públicos. Esa sabemos que ha sido una petición que se le ha hecho
tanto al alcalde como al gobernador, y la respuesta ha sido hasta el momento negativa. Vamos a seguir también insistiendo un poco porque sabemos que incluso han llegado facturas más caras en este periodo que las que llegaban usualmente cuando se estaban utilizando los locales y los establecimientos. Digamos que depende tanto de voluntad como, por supuesto, digamos, de fijar y de restablecer los criterios pues, para el pago de esto, porque las empresas de servicios públicos, sobre todo las que son propiedad pública, pues no pueden desfinanciarse. Es decir, tendría que pasar, en el caso, por ejemplo, de Manizales, la alcaldía, plata del bolsillo de la alcaldía a el otro bolsillo que es Aguas de Manizales. Así sean entidades públicas ambas, pues tiene que llegar ese pago, y digamos que eso lo ha venido evaluando el señor alcalde Carlos Mario Marín. Hasta ahora ha dicho que no es posible, pero esperaríamos que se diera, digamos, luz verde sobre esto porque es una necesidad acuciante. Con Cibarca y con los amigos de Asobares nos reunimos, tenemos una agenda común. Digamos que esta propuesta que estamos planteando desde Acopio es el gran paraguas porque creemos que solventa en una medida y en un porcentaje muy grande las necesidades que hoy tiene el empleo y que hoy tiene el tejido empresarial. Sin embargo, estamos trabajando en otras medidas. Hemos hablado con ellos sobre el tema de arriendos. Tenemos, de hecho, pues en los próximos días una cita con varias de las inmobiliarias del departamento para llegar a acuerdos, porque el decreto del gobierno nacional desafortunadamente fue un decreto inocuo, un decreto que deja el arreglo entre arrendadores y arrendatarios, que como ha dicho un periodista amigo que está por acá, es ganar un poco indulgencias con Padre Nuestros ajenos, porque en últimas deja en los particulares el arreglo. Entonces vamos precisamente a bregar a llegar a arreglos, porque los arrendadores tienen que saber que los arrendatarios no tienen hoy ninguna capacidad para pagar el 100% de las acreencias y de las obligaciones que tienen, y también los arrendatarios tienen que comprender que muchos arrendadores viven de eso. Entonces es bregar a llegar a un acuerdo donde, si bien no van a poder obtener el 100% de lo que estaba pactado precisamente por los hechos sobrevinientes, pues lleguemos a acuerdos que permitan que haya el aplazamiento de estos pagos o que haya una reducción sustancial entre ellos, y así tenemos, digamos, en el tintero varios asuntos. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias. Bueno, continuamos. Hay una pregunta que hace el periodista Iván Darío Gómez, doctora Dulfari y Darío. Ustedes tienen esta propuesta del orden nacional, también del orden regional, pero ¿de dónde provendrían esos recursos y cuánto sería el monto para la propuesta a nivel nacional y cuánto el monto para la propuesta que se hace a nivel regional? Sí, digamos que la propuesta es una sola. Hoy lo que les hemos explicado es un poco, digamos, el impacto regional y local para que nos hagamos una idea, pues, de cómo está afectada la industria, de cómo está afectado el empleo, pero la empresa es una sola para que el gobierno nacional desembolse vía transferencias directamente a las empresas, que lo puede hacer, digamos, de una manera muy sencilla a través de la unidad de gestión de parafiscales, identificando a las empresas mediante el código CIU, que es mediante la cual, pues, digamos, están registradas cada una de las empresas, que el gobierno haga la transferencia. La propuesta a nivel nacional busca que se paguen los salarios de 7.8 millones de trabajadores. 7.8 millones de trabajadores corresponde, Iván Darío, a los trabajos que están, digamos, en serio riesgo, los que son más vulnerables a desaparecer por la emergencia, debido a que son los sectores con más restricciones y son los sectores, pues, que más días llevan parados y que seguramente más van a estar frenados para su reactivación. Y el cálculo relativo, digamos, que hacemos para el caso de Manizales es que el riesgo es para aproximadamente 65.000 empleos. Es más o menos el cálculo que tenemos al día de hoy de las micro, pequeñas y medianas empresas. El costo de pagarle un salario mínimo mensual a 7,8 millones de trabajadores de las MIPYMES es de 6.8 billones de pesos, con B de billete, 6.8 billones de pesos cada mes, lo cual representa el 0,71% del Producto Interno Bruto. Fuentes de financiación pueden haber muchas si existe la voluntad. Una puede ser el impuesto solidario que decretó el presidente Iván Duque para
para los servidores públicos que ganen más de 10 millones de pesos. No sabemos cuáles son las proyecciones de recaudo de este impuesto, pero esta podría ser, digamos, una de las posibles fuentes de financiación. O digamos que hay una cantidad importante de recursos de libre inversión que tiene el gobierno nacional, pues para hacerle precisamente frente a esta crisis. En un caso extremo, digamos que esto continúe por muchos meses, también está incluso la posibilidad que se ha planteado en muchos otros países de que incluso el Banco Central empiece a emitir. Eso no lo planteamos hoy como la primera propuesta de ninguna manera, pero digamos que es una alternativa que está allí. Pero recursos existen y creemos que el gasto social que hace el gobierno nacional es una inversión a corto, mediano y largo plazo, porque preservar los empleos es también preservar la capacidad fiscal del país al mediano plazo. Si las empresas cierran, dejan de pagar para fiscales, dejan de pagar impuestos. Al no pagar impuestos, la capacidad y el marco fiscal del país pues se debilita, y al no tener recaudación de impuestos, pues los ingresos disminuyen y por ende el gasto y la inversión del gobierno nacional también se reduce. Perfecto, esa pregunta también está clara. Hay otra pregunta que hace John Jairo Montoya y es si hay en este momento algún plan de contingencia o hay contemplado algo para trabajar con las empresas que tienen dentro de su planta de personal personas que tienen alguna discapacidad. No sé, Dulfari, si algo se ha mirado frente al tema. Cristian, a mí se me entrecortó el audio. ¿Me repite, por favor? Claro que sí, doctora. La pregunta es que si hay en este momento algún programa o alguna contingencia para las empresas que tienen dentro de su planta de personal colaboradores con alguna discapacidad. No, en ese tema nosotros no estamos trabajando, pero lo que sí puedo decirle es que empresas como Solo Cauchos, que se ha reactivado o se reactivó hace más o menos 15 días, donde están elaborando caretas para esta crisis y poder beneficiar los hospitales. Sé que ellos dentro de su plan de trabajo y dentro de sus políticas está beneficiar o trabajar con personas que tengan discapacidad auditiva. Creo que él está beneficiando a esta comunidad, pero en general esa propuesta para incluir o beneficiar a estas personas no la hemos escuchado, y desde ACOPI pues realmente tampoco la hemos socializado ni trabajado. Hay una cosa, Cristian, muy sencilla, y es que los trabajadores que están en situación de discapacidad en todo caso, tienen una figura que se llama la estabilidad laboral reforzada, es decir, que están, digamos, protegidos para que los despidos sean solo a causa realmente de caso fortuito o de fuerza mayor, es decir, que digamos, por lo menos en el marco del Código Sustantivo del Trabajo serían los últimos despedidos, pero digamos que a ellos de entrada, de aprobarse la propuesta nuestra, pues igualmente pues los subsidios irían a parar, digamos, a los bolsillos de los trabajadores también en situación de discapacidad. Perfecto. Nos pregunta Lorena Otálvaro de La Vibrante. ¿Cómo se va a manejar el tema de impuestos después de que pase toda la emergencia para las microempresas? Bueno, no sabemos, y le doy después la palabra a Dulfari, pues no lo sabemos. Hasta ahora, digamos, en el tema de pagos se han aplazado algunos pagos, se han dado algunos espacios. Lo que creemos sinceramente es que se tiene que retomar la propuesta que realizó ACOPI en el año 2016, cuando se llevó a cabo la penúltima reforma tributaria en el país, y es que las micro, pequeñas y medianas empresas paguen un impuesto de renta diferencial, como sucede en la gran mayoría de países desarrollados del mundo. Hoy, la microempresa que tiene 5 trabajadores, la pequeña y la mediana pagan exactamente el mismo impuesto de renta que los grandes bancos, que las grandes petroleras, que las grandes mineras y que las grandes compañías en el país. Todas tienen, digamos, el mismo porcentaje, que es el 32%,
que de hecho se lo redujeron a las más grandes. La propuesta que hizo Acopi en el año 2016 es que para las MIPYMES se pague, si es micro el 24%, si es pequeña el 26% y si es mediana el 30%, precisamente emulando lo que sucede en países como Estados Unidos. En Estados Unidos, las empresas más pequeñas pagan el 15% del impuesto de renta y se va incrementando progresivamente hasta el 35%. Creemos que es momento de que, digamos, esa inequidad tributaria pues se deje a un lado y se avance precisamente en beneficiar a este, que es el sector que más empleo genera, pero que tiene una carga tributaria exagerada para las condiciones del país. Perfecto. Continuamos, doctora Dulfari. Hay una pregunta que hace Paula de RCN Radio y es la siguiente. Muchas pequeñas, medianas empresas no tienen confianza en las agremiaciones, por tal motivo no se afilian. ¿Cómo invitarlos o traerlos para que sean beneficiados a través y en esta oportunidad de Acopi? ¿Yo qué les puedo decir? El discurso que yo siempre he utilizado durante estos 9 años que llevo en el gremio es que cualquier empresa, independiente del sector en el que esté ubicado, siempre debería estar vinculado a un gremio, como se llama el gremio. Yo creería que las empresas no están vinculadas no porque no confíen, yo creo que es porque no conocen cuáles son los beneficios que ellas pueden obtener haciendo parte de cualquier gremio. En esta ciudad, y yo se lo digo a Acopi Nacional, a todos los directores a nivel nacional, Antioquia, Valle, la costa, yo les digo a ellos que esta es una ciudad muy pequeña, donde muchos empresarios se pueden ver beneficiados y además son privilegiados porque es que somos alrededor de 7 gremios que hacemos parte de todos los sectores productivos, que cada uno hace cosas diferentes, que cada uno los beneficia diferente. Y si vamos a hablar de una cuota de sostenimiento, pues se podrá revisar en cada uno de los gremios quién paga más, quién paga menos. El cierto caso es que una cuota de sostenimiento no es ni la mitad del trabajo que cada gremio hace por representar a los sectores productivos. Ahora, yo siempre les hago el llamado de atención a los empresarios y es que los gremios no existimos si no es por ellos. Entonces, a veces estamos muy quieticos en el gremio esperando favorecerlos, esperamos escucharlos, esperamos apoyarles, pero a veces el sector empresarial es muy quieto, está ensimismado en sus problemáticas y eso perfectamente se entiende, pero cuando entra el gremio a apoyarlos y a representarnos, pues los resultados son diferentes. Por eso el doctor Carlos, cuando hizo su intervención, el doctor Carlos, gerente de Normandí, ellos llevan vinculados a Acopi más de 25 años. El gremio tiene 34 años, ellos casi que fueron cofundadores del gremio. Y ellos han creído mucho en los gremios, en cómo el gremio beneficia a la micro, pequeña y mediana industria, pero no solamente a la micro, pequeña y mediana industria. Nosotros también favorecemos al sector productivo informal, llámese este sector artesanal, por ejemplo, madres cabeza de familia que están en diferentes lugares no solamente de la ciudad, sino del departamento, porque somos Acopi Caldas, donde los hemos venido apoyando en temas comerciales, en temas de publicidad, en temas de asesorías, de formación, de asistencias técnicas. Entonces yo lo que creo más bien es que los empresarios deben conocer qué gremios existen en la ciudad y en todo el país, con cuáles se pueden ver beneficiados, de dónde les sirve cada cosa, porque todos relativamente hacemos lo mismo en tema de formación, intervención, asistencia técnica, pero hay que mirar para qué me sirve y para qué me sirve. La verdad, nosotros desde Acopi hacemos visitas empresariales, nosotros tratamos de que las actividades o proyectos de impacto pues podamos beneficiar no solamente a las empresas que tenemos afiliadas, que son las que pagan una cuota mensual, sino que sea abierto y que todas las empresas puedan vincularse. Por eso es que nosotros, por ejemplo, tenemos un proyecto a nivel nacional que son formaciones especializadas donde impactamos desde Erragro,
Impactamos a Su Suerte, impactamos a Corpo Caldas, impactamos a Madeal, impactamos a la Super. Entonces cada uno puede conocer el gremio y puede ser que no solo este, sino diferentes gremios los conoce a partir de sus servicios y de lo que puede hacer cada uno. Y esperamos que este sea el momento en que los empresarios crean no solamente en ACOPI, porque es que cada uno tiene una representación, que sea FENALCO, que sea Camacol, y que cada uno vea el trabajo que cada uno está haciendo, cada gremio está haciendo, y que con base en eso, pues valoren lo que cada uno hace y se puedan ir vinculando y sumando a esta masa. Bueno, perfecto. Tenemos una última pregunta y la hace Juan David Valencia de Alerta Manizales. Él pregunta que si los bancos han hecho alguna clase de créditos, le han brindado alguna clase de facilidades o créditos a las empresas que están afiliadas en ACOPI. La información que tenemos por parte de algunos empresarios, microempresarios, es que estos créditos han sido negados, o sea, llegan hasta allá, hacen la solicitud y lo que le responde el banco es que ellos no tienen con qué respaldar el pago, ¿cierto? Lo que le dice el empresario es, venga, y entonces la información que el gobierno nacional ha hecho sobre que él está respaldando, el gobierno está respaldando en un 90% los créditos, entonces, ¿dónde queda? La respuesta de los bancos, pues, es muy sencilla. Una cosa lo que dice el gobierno, otra cosa lo que nosotros como entidad bancaria podemos hacer, porque supuestamente ellos también están restringidos y no pueden perder estos recursos. Algunos de ellos los dejan, tenemos varios empresarios que están a la espera, llevan un mes, mes y medio esperando respuesta de los bancos y no ha pasado. Entonces tenemos muchos empresarios que están a la espera de que los bancos les contesten y los otros pues ya han sabido que los bancos no son la opción para ellos poder suplir estas necesidades. Perfecto, doctora Dulfari. Hay una pregunta adicional y la hace Rubén Darío Sánchez. Déjeme la busco por acá. Pregunta, esos 6,8 billones de pesos, ¿cuántos meses cubriría de salario para esos más de 7 millones de trabajadores? Un mes. Un mes. Eso sería para un mes. Darío. Bien, listo. Muchas gracias, suficiente ilustración. Mensualmente cuesta 6.8 billones la nómina. Yo no sé, si alguna preguntita. Levantaba la manito hace rato. Pues. Si cabe una preguntita ahí. Sí. Sí, señor. Vea, yo tengo esta inquietud. De pronto han contado proponer al municipio de Manizales, o no sé si a través del consejo, una exención de impuestos, por ejemplo, predial o de industria y comercio, o una condonación o un aplazamiento de ese pago. Pues digamos que Iván Darío no se ha contemplado esperando precisamente en qué medida avanzan estas medidas del gobierno nacional. Se dio un tiempo de espera prudente con el tema de créditos. El balance es negativo hasta el momento, tanto porque no se han dado facilidades como que por quedándose pues el flujo de cajas de las empresas es pero muy complicado. Segundo, estamos esperando a ver qué sucede con esta medida, porque si esta medida se adelanta, las empresas pueden mantener nómina y pueden en un porcentaje muy alto mantener el resto de obligaciones, digamos, al día. Esto es también un incentivo para que gobernador y alcaldes nos acompañen en esta propuesta, porque sabemos que son las entidades con marcos fiscales más débiles de todos, pues que no se comparan de ninguna manera con el gobierno nacional. En caso de que esta medida, digamos, tuviera tropiezos o no avanzara, claro que toca considerar todo esto, porque digamos que en el caso de los empresarios los gastos son todos, es arriendo en muchos casos, en el sector comercio más del 95% tienen arriendos, por ejemplo nos daban el dato de los bares, de los restaurantes, son arriendos entre 300.000 y 12, 13 millones de pesos que están ahí vivos, entonces digamos tienen arriendos, tienen impuestos, tienen nóminas y tienen además pagos a proveedores que seguramente no se han hecho, entonces nos va a tocar ir, y tienen además los servicios públicos.
Entonces, digamos que nos va a tocar ir desgranando cada uno de estos sectores. Estamos confiados en que si el señor gobernador de Caldas y el señor alcalde, si ojalá los otros gremios, FENALCO y Cámara de Comercio, acompañan esta propuesta, tengamos fuerza suficiente para que el gobierno dé estos alivios, pues no tengamos que acudir a esto. De lo contrario, muy seguramente pues el Consejo Municipal, como usted lo ha señalado, Iván Darío, que es quien determina los impuestos por constitución, pues tengamos que acudir a ellos, porque de hecho varios han manifestado pues su interés de ayudar al gremio y de ayudar a salvar los empleos. Perfecto. Darío, yo creo que pues por hoy hemos podido responder las inquietudes de todas las personas que nos acompañaron. Tiene levantada la mano hace ratico, Islen Ramírez. Ah, ya. Entonces démosela y terminemos. Muy buenos días para todos los colegas, para la doctora Alfari y para Darío. Mi pregunta es, ¿qué plan de contingente, qué campaña de motivación se puede realizar para los microempresarios y para los comerciantes para que puedan incentivar esos ingresos nuevamente a sus empresas? ¿Qué se puede hacer? Una campaña de motivación. Sí, como una campaña de motivación donde las mismas las empresas pueden, ellos pueden realizar campañas de motivación para que a través de sus empresas se pueda volver a fortalecer más como esos incrementos económicos y que ellos puedan incentivar la parte empresarial. Esta es mi pregunta, pues, como unirse con otras empresas. Pues lo que se está haciendo ahora desde todas las instituciones en Manizales y en la región es invitar a todos los empresarios a que hagan parte de diferentes, ¿cómo se dicen? Conferencias, capacitaciones, ¿sí? Donde muchas de ellas son para eso, para motivarlos y enseñarles cómo afrontar esta situación o esta crisis. Cómo entender que el mercado va a cambiar, la forma de vender y de interactuar con otros empresarios, con sus proveedores, con sus clientes, está cambiando. Entonces todos estamos como aportando a esa intervención con los empresarios. Y pues estamos, cada uno de los gremios, pues estamos en constante comunicación con las empresas, escuchando sus necesidades y tratando pues de apoyarlos dentro de las posibilidades de cada gremio. Eso es como lo que entendí. Muchas gracias. No se le oye, Cris. Había que presionar el micrófono. Creo que ya pudimos darle respuesta a todos, pues no veo que ni en el chat ni en mi WhatsApp haya más preguntas. No queda más que agradecerles a todos por haberse conectado, por haber atendido esta invitación. Queda el compromiso, doctora Dulfari y Darío, que mandemos unos audios con un poco de lo que fue esta intervención, explicando la propuesta, porque entenderán ustedes que el audio pues, que logren captar de esta videoconferencia no es el mejor, no es el más óptimo, no es la mejor calidad, no es muy audible, entonces pues se complica un poco, pero sí nos comprometemos a que en un rato entonces enviamos esos audios, no sé si les parece. Claro. Muchas gracias, claro que sí. Gracias a todos. Una charla muy productiva. Muchas gracias. Les agradezco que me dejen un correo electrónico para poder enviarles la presentación. Gracias. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Gracias a todos. Muchas gracias. Feliz día. Adiós. Gracias. Lo mismo para ustedes. Muchas gracias. Gracias. Charla muy productiva, charla muy productiva. Creo que sí. Feliz día, colegas.